Muy bien, vamos a continuar con el último paso del método de predicación expositiva que hemos venido compartiendo. Mi nombre es Manrique Salazar y hoy estamos en el paso número 7. Estudiamos el texto, lo estructuramos el texto, sacamos la proposición central del texto, encontramos el puente, el propósito, y sacamos la proposición central del sermón, estructuramos el sermón y ahora predicamos el sermón. Muy bien, entonces esta etapa tiene que ver más con la entrega del sermón. Vamos a ver algunos aspectos de el área el área de predicar en sí. Son más de forma, no sin antes tocar un área que es de suma importancia, no solamente desde el inicio cuando uno escoge el texto, que es la preparación espiritual del predicador. Creo que es un momento adecuado para que manejemos este muy importante tema. Podemos tener una gran capacidad de oratoria, una gran capacidad de dones para la hora de confeccionar un sermón, pero si esto no es lo que está detrás de estas áreas, realmente el impacto no va a ser el esperado, para el cual el texto está diseñado. Entonces, cuando hablamos de nosotros como predicadores, maestros, aquellos que vamos a compartir enseñanza, en un devocional, en un estudio bíblico, en una congregación, pensamos en distintas cosas, ¿verdad? Estamos en un área de guerra espiritual y no podemos pensar que esto es una acción que podemos cometer completamente solos. Entonces, pienso en cómo en este trabajo, que es un privilegio y un honor de enseñar y compartir la palabra de Dios, las tentaciones no disminuyen en este trabajo, más bien pueda que aumenten. Todo en la vida exige preparación. Esto es un trabajo mucho más que solamente intelectual, por lo tanto debe ser producto de una comunión espiritual. Y también vamos a hacer instrumentos en las manos del Señor, armas que uno usa deben ir de acorde a la guerra en la que uno está. Por lo tanto, andar bien con el Señor ayuda a otros a andar bien con Dios también. Nuestra intención al enseñar es que aquello que hizo el texto con nosotros lo haga con ellos también. Si el texto nos puso en comunión con Dios, queremos ejercitar esa misma acción, que ellos se pongan en comunión con el Señor. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que toquemos esa área. La vida espiritual es base de la preparación y la entrega de un sermón. Nuestra labor es estudiar, preparar, enseñar en media batalla espiritual. Entonces, nuestro estado espiritual es sumamente importante. Sería realmente iluso pensar que podemos hacer esto por nuestras propias cuentas. La motivación a la hora de compartir y de enseñar debe ser un alto nivel espiritual. Cuando hablamos de preparación espiritual, esta debe ser constante y cotidiana. El sermón debe estar preparado en la presencia de Dios y con su orientación. La oración es fundamento en la vida devocional. Debe de acompañar cada etapa de la preparación del sermón. Orar específicamente por cada etapa que estás teniendo del sermón. Cuando escoges, cuando estudias, cuando estructuras, cuando empiezas a pensar en la audiencia, con la dirección y el poder del Espíritu Santo es que queremos predicar. Entonces, las preguntas que te puedes hacer, que te pueden ayudar a guiar en este proceso, tiene que ver con que sientes sed y hambre del Señor hoy. Porque mi hermano y mi hermana, si esto no es así, es momento de reaccionar. No es momento como decir, hey, abandono el curso hasta que estoy bien. No, es momento de reaccionar. Pedir ayuda si es del caso. Pero es importante que esa sed y hambre del Señor hoy esté en el predicador para poder ser utilizado a la hora de enseñar. ¿Cuánto tiempo diario inviertes en enriquecerte espiritualmente? ¿Ya leíste todo el Nuevo Testamento? ¿Has leído toda la Biblia? La Biblia entera tiene un plan de lectura, horas sin cesar. Eres un hombre, una mujer de oración. ¿Estás sintiendo al Señor lejano, cercano? Esto es simplemente para darles una idea de que nuestro estado espiritual es de suma importancia. Y oro para que
verdaderamente esto sea algo que te cale en esta tarde o esta mañana. Te pido que oremos y empezamos nuestra etapa de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Padre, te pido que hables a nuestros corazones para que puedas apelar a que reforcemos, evaluemos nuestra intimidad contigo, para que nuestro esfuerzo de estudiar y comunicar tu palabra, Señor, salga de una comunión profunda entre tú y nosotros. Te pido que nos llames la atención para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Esto es lo que buscamos, que nuestro estudio, junto con la preparación del sermón, esté robustamente, digamos, apoyada por una preparación espiritual. Entonces es estudio del texto, preparación del sermón, preparación espiritual antes y durante el proceso. Preparación espiritual antes y durante la preparación. Y lo que vamos a tener es un siervo fiel, pero en especial vamos a tener un sermón para la gloria del Señor. Y esto es sumamente importante. Cuando tenemos algo distinto, vamos a obtener algo distinto, un sermón para la gloria de Dios. Cuando lo que tenemos es estudio, preparación para el sermón, pero no preparación espiritual, lo que tenemos no es un siervo fiel, pero es un fariseíto. Y esto lo digo para mí mismo, que no se me olvide que esto es enseñar y compartir, es una expresión clara de mi comunión con Dios, y es muy importante. Y luego, por supuesto, pongo entre comillas la palabra sermón, porque en realidad es un mensaje, pero no es una predicación bíblica. Una predicación bíblica del Antiguo o del Nuevo tiene que estar apoyada por una preparación espiritual, y es importante, mis hermanos y mis hermanas. Muy bien. Ahora vamos a entrar a esto de la oratoria, del estilo a la hora de predicar. Saben, de los 14 mayores temores humanos, se les preguntó en una encuesta de alrededor de unas 3,000 personas cuáles son las cosas a las que la gente más le teme. Ese es un equipo de mercadeo del Sunday Times London, y lo encontré en un libro que tengo de predicación de don Wayne Lifton, y habla que dentro de los 14 cosas que producen mayor temor en las personas, del número 1 está hablar en público, con el error de 41%. Segundo, las alturas. 3, los insectos. Entonces, no es de sorprendernos que tú sea una de tus particularidades, o yo tengamos alguna restricción hacia estar en público. Especialmente porque muchos de ustedes están en programas donde, si bien porque se busca darle una generalidad al programa, se pone predicación, pero no necesariamente es un área donde ustedes sienten o se ven. Puede que algunos de ustedes no se vean en esa área sirviendo primariamente en el futuro, pero aún así esto es de suma importancia, que enfrentemos esto, lo hagamos de la mejor manera, porque creo que esto de predicar su palabra, enseñar su palabra, es algo de todos, es un mandato bíblico de poder dar testimonio, y el testimonio sobre Cristo no se da solamente con manera de vivir, se da con nuestras palabras sobre el Evangelio, y creo que esto es una excelente oportunidad para que, si ese es tu caso, a mí todavía me da temor, pero igualmente podamos saber de que esto es algo que es para la gloria de Dios, y el Señor nos va a ayudar y va a utilizar nuestra manera de ser, imperfecciones y las cosas que Él quiera colocar para hacer un buen sermón. Entonces, cuando hablamos de predicar el sermón, ya las personas, teniendo una serie de información, están listas para entregarla. Yo quiero pedirte que pienses en escribir el sermón y registrarlo. Estamos hablando del contenido del sermón, del diseño del sermón, escribir todo lo que piensas decir, estructurarlo y escribirlo.
Pueda que no te lleves ese documento contigo ese día que vas a enseñar y lleves un bosquejo de eso, pero es importante escribirlo, todo. ¿Por qué? Esto te permite hacer mejorías en el futuro, te permite tener a la mano una enseñanza clara para cuando venga una circunstancia con poco tiempo, te permite leerlo una y otra vez y a través del tiempo ir mejorándolo cuando te vayan sucediendo cosas de la vida, escuchando otros sermones, vienen ilustraciones que puedes incluir y sustituir por las tuyas, puedes leer un artículo, vistes en una película, en un video, una charla, en una predicación, una mejor trato de una sección de un texto que el que tú le habías dado y puedes llegar a someterlo a esos cambios. Te animo a escribir el sermón. Entonces, a la hora de predicar el sermón, vamos a meternos con el estilo del predicador y la exposición del predicador. Escribir el sermón. Es que para escribir el sermón te animo a que lo hagas con palabras sencillas, con vocabulario y estilo, que sean palabras sencillas y estén cargados de cosas visuales, asuntos visuales, que tenga llena de imágenes. Escoge las palabras. Sí, mis palabras tienen que ser claras y concretas, pero que sugieran, que apelen a la emoción, al tacto, a la imaginación de lo que estaba sucediendo, de cómo podría ser a la hora de ponerlo en práctica. Segundo, quiero animarte a que no memorices el sermón. Quiero animarte a que no necesariamente dependas de los documentos ahí enfrente para poder enseñar, que no leas. Para eso necesitas escribir el sermón e internalizarlo, volverlo propio tuyo. Internalizar no quiere decir memorizar. Internalizar quiere decir memorizarse la estructura y practicarlo y una y otra vez para que se vuelva de uno mismo. A eso me refiero. Cuando hablamos de internalizar, estamos hablando que tú hiciste un exégesis del texto, has estudiado el pasaje, sus ideas, lo has resumido en una PCT. Eres quien sabe más sobre ese texto y sobre ese sermón en esa audiencia, para su gloria. No lo memorices palabra por palabra. Si la introducción, sí los puntos, sí las explicaciones, sí las ilustraciones, sí las aplicaciones. Pero entonces haces un bosquejo del sermón escrito que habías hecho. Haces un sermón escrito donde escribes hasta una ilustración, la escribes completamente, como la piensas decir, pero luego haces un bosquejo resumen. Y el bosquejo resumen es el que empiezas a leer una y otra vez y empiezas a decir las ilustraciones que están ahí en el escrito hasta que éstas se vuelvan propias tuyas. Para internalizar el sermón, lo que hacemos es de que escribimos el sermón, luego extraemos la estructura primaria de ese sermón en un bosquejo, luego memorizamos ese bosquejo, mi título, mi texto, la ilustración con la que voy a expresar la necesidad, ilustrar la necesidad del propósito. Me memorizo el propósito, me memorizo el contexto que voy a explicar, me memorizo la PCS que voy a decir, memorizo cada uno de los puntos, me memorizo en dónde están los versículos que cada punto lleva. Luego, a la hora de decir cada uno de los puntos, cómo es que lo iba a validar, cómo es que lo voy a anclar, cómo es que lo voy a explicar de manera concisa. Me memorizo la ilustración que voy a decir, el nombre de la ilustración, luego las aplicaciones que pienso hacer, e igual cada uno de los puntos igual al final. Pero lo que memorizo son como frases de cada uno de esos puntos que me orienten. Cuando lo estoy practicando, cuando vengo y lo practico, lo que va a suceder es que a veces la ilustración me quedó tal vez no como yo quería. Voy y la leo de nuevo y luego la vuelvo a practicar. Me memorizo cuál era el nombre de la ilustración, pero no me memorizo cómo la escribí. Pero si tengo que volver a leerla, voy al escrito y lo leo al original y lo leo completamente para recordarme. Cuando llegue a la conclusión, se me olvidaron las conclusiones, paro ahí, voy, las leo de nuevo, luego vuelvo y las trato de decir a memoria. Este es un proceso de internalizar y de poder llegar a predicar sin notas. El camino hacia predicar sin notas tiene que ver con saturación, organización y memorización. Pero cuando hablamos de memorización no estamos hablando de todo.
Saturación, saber mucho sobre el texto, leer el texto una y otra vez durante tu preparación. Lo tratas de leer diariamente hasta el día hasta que lo esté en tu memoria, las partes y demás. Para que cuando tienes que anclar, cuidado y no tienes que ni siquiera llevarlos a la Biblia, solamente les dice, por favor vean su versículo tal, ahí dice, y puedes citarlo. El bosquejo en una hoja, ambos lados. Resume el bosquejo de sermón máximo en una hoja, si acaso usas el segundo lado, pero no 2 o 3 o 4. Tu bosquejo tiene que ser de una hoja, que pueda estar ahí frente a tuyo para mientras lo practicas una y otra vez. Y luego memoriza la estructura. Puedes medir tu tiempo y así es como vas a internalizar y así es como puedes llegar fácilmente a predicar un sermón sin notas. Yo decía, no podía, eso no va a ser posible y por la gracia del Señor se puede. Ahora, acuérdate lo siguiente, a veces cuando hablamos del sermón escrito, ¿te acuerdas? Que no es igual que el bosquejo, queremos decir todo lo que decía el bosquejo. Bueno, si tú tienes una memoria para hacer eso, gloria a Dios, yo no la tengo. Entonces no te preocupes. Si la ilustración como la escribiste aquí o como la dijiste cuando ya la practicas no es exactamente igual y tan rica y tan esbelta, bueno, entre más la practiques se va a volver más parecida a esta. Pero la gente no tenía ningún récord de cómo era la original. Ellos lo único que van a recibir es tu ilustración, la que diste ese día. Y si toca el punto primario, es un éxito de ilustración. Les doy un ejemplo de un bosquejo. Esta es la introducción de un sermón que he hecho sobre Romanos 8, 37, 39, donde dice el perseverante y permanente amor de Dios. En el texto me dice para la audiencia, para los que lo voy a hacer, eran profesores en una academia de español, la fecha, luego me dice, bueno, preintroducción, voy a leer y voy a orar. La introducción, primero voy a ilustrar la necesidad, se llama cómo enseñando a un hijo a caminar. Entonces es prácticamente yo pongo a un niño y lo voy actuando, ahí esa es mi ilustración. El punto de una ilustración hay que decirlo antes de la ilustración y después de la ilustración. Entonces el punto es de que su promesa no fue nunca sufrir. Su promesa no fue que nunca sufriríamos. Su promesa fue que en caso de que sufriéramos, Él iba a estar presente. Entonces eso es lo que uno hace. Uno dice el punto antes de la ilustración, hace la ilustración y luego vuelve a repetir el punto de la ilustración. Entonces en mi bosquejo sé el nombre de mi ilustración y cuál es el punto de la ilustración. Luego, ¿cuál era la necesidad? Es necesario tener fe en su fidelidad. Luego el propósito puente, enseñar que en las pruebas siempre se verá desplegado su amor por nosotros. Ahora, el contexto, bueno, tengo que relacionarlo con estos versículos, que es muy importante para que entiendan qué es lo que estaba diciendo Pablo. Y por último, esta es mi proposición central del sermón. En Cristo veremos siempre el despliegue de su amor en la prueba. Entonces, esto es una introducción que tengo que hacer, ¿se acuerdan? En 10% del tiempo que me han dado. Posiblemente el tiempo que tengo son 50 minutos, entonces necesito hacerlo en 5 minutos. Esta narración no me puede engañar, esto simplemente lo menciono. Aquí es donde vuelvo a sacar un poquito más de tiempo y esto lo menciono. Y se terminó mi introducción. Entonces esta es la primera parte del bosquejo está completamente escrito en el sermón escrito y luego tenemos el bosquejo y luego paso a la predicación con notas. Lo que me memorizo es el título, mi texto, el nombre de mi ilustración, cuál es el punto, la necesidad, no lo que está en rojo, lo que está en negro, el propósito puente, cuáles versículos uso para explicar mi contexto y mi PCS. Eso es lo que y practico esto una y otra vez, teniéndolo ahí, lo voy contando y lo voy contando. Ahora este es un ejemplo de cómo luce un bosquejo de un punto de mi sermón, siempre en este sermón. Entonces tiene mi punto con el versículo donde lo voy a anclar. Para validar, voy a utilizar estas palabras para validar de dónde saqué esto específicamente. Entonces, declarados abrumadoramente victoriosos. Bueno, ¿por qué abrumadoramente? Porque la palabra más que vencedores es un superlativo. Y ahí esos son frutos de mi paso número 1. Que voy a decidir para cómo validar por qué le puse así a mi punto. Luego explico de una manera sencilla, ilustro, luego uso otra ilustración para que quede claro,
por último lo aplico y vuelvo a decir mi proposición central del sermón. Lo que aquí me tengo que memorizar es mi punto, mi versículo. Voy a validar con esta palabra, lo que significan. Me memorizo la pequeña explicación, el nombre de la ilustración, el punto, el versículo. Luego de nuevo aplicarlo como, y luego ya tenía memorizado el PDF. Muy bien. Y así hago con cada uno de los puntos. Cuando ustedes escriban su sermón, yo les voy a entregar, para el proyecto de entrega de confección de su sermón escrito, les voy a entregar lo que llamamos un machote de esto, de todo un sermón completo, para que ustedes lo llenen en ese formato. Si ya después ustedes ese sermón lo quieren cambiar el formato y demás, están en libertad, pero quiero que hagan, siguiendo este formato, una vez ese sermón escrito, que es el que me entregan como proyecto final. Muy bien. Bueno, predicar el sermón tiene que ver con comunicación también no verbal. Entonces estamos hablando del lenguaje lenguaje corporal. Entonces la comunicación, comunicando a través del cuerpo, de los movimientos y de los gestos. Esto es sumamente importante. Usamos la cara, los gestos, la voz para condimentar, para mejorar, ayudar en la entrega del sermón. Vean lo que dice este autor de un libro que habla sobre hablar en público. No solo se habla con la boca, también con los ojos, las manos y todo el cuerpo. La expresión corporal sirve de apoyo al discurso. Entonces algo realmente que no es invento, creo que es sumamente importante. Otra aseveración que es importante de la comunicación no verbal. Frente a una audiencia grande o pequeña, todo lo que hagamos tendrá un significado especial para el público. No solo lo que articulemos con los labios, sino también lo que transmitimos con nuestro cuerpo. Es tan importante practicar comunicación no verbal que potencie nuestro mensaje como evitar manerismos que distraigan a otros nuestro mensaje. Nuestras manos, gestos, voces pueden no solamente ayudar a la entrega del sermón, pero pueden también perjudicar, pueden distraer, pueden perfectamente inclusive cambiar un sentido de algo que uno está diciendo. Puede perfectamente interrumpir la atención de la persona, afectar a la persona si no se usan bien o si no se usan del todo. Entonces, esto no es algo que realmente era ignorado en tiempos bíblicos. Vean, por ejemplo, interesante, porque Pablo usa gesticulaciones, manerismos, usos, gestos, voces para comunicar cuando comunicaba. Entonces vean, por ejemplo, Hechos 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Y Pablo procedió a hablar. Vean lo que hace. Extendiendo su mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que me están siendo acusado por los judíos. Interesante que extiende su mano, ya sea que fuera una acción de un gesto mientras presentaba su defensa, posiblemente en señal de saludo respetuoso hacia Agripa, o la gente pudiese que estuviese hablando y levanta la mano porque la gente se da cuenta que va a hablar. Indistintamente la razón, Pablo utiliza gestos para lenguaje corporal para ayudar a la entrega de lo que va a decir. Vean Hechos 13:16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios. ¿Qué estaba pasando en esa situación? Tenemos varias posibilidades. Si la bulla en el salón estaba y cuando él se levanta y empieza a hablar, en señal de silencio, porque va a hablar. Hay una comunicación allí. Entonces, igualmente nosotros no podemos ignorar que cuando estamos entregando un mensaje pudiésemos hacer cosas que intervienen para mal,
Pero también podemos anticipar que podemos ayudar en la comunicación utilizando gestos no de manera abusiva, ni que intervengan, pero que ayuden en la entrega de lo que se quiere decir. Entonces hablemos, por ejemplo, de la primer tipo de comunicación no verbal, los gestos. Vean lo que dice este autor de predicación, don Jerry Stanley Key. Este es un libro que está en español. Cada uno tiene su propia manera de usar el cuerpo y hacer gestos. Deben ser usados para ayudar a comprender el mensaje, no deben de llamar la atención hacia ellos mismos. Esto es muy importante. Los gestos deben de ayudar al mensaje, no a apuntar ni distraer, ni a distraer al que está escuchando, ni a apuntar hacia el predicador. Entonces las ventajas es de que atraen la atención, ayudan a vencer la tensión, intensifican la emoción, fortalecen el argumento. Por ejemplo, si estás hablando de pecado y estás hablando de mentir, porque estás enseñando el mandato de no darás falso testimonio, hermano o hermana, si practicas la mentira, alto, por el amor de Dios, alto. Y la mano, de manera sin intervenir entre ustedes y la persona, ¿verdad? Porque hay manera de hacer el gesto que no conviene, pero alto, detente. Si estuvieses enseñando sobre esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, con mucho respeto, mi hermano y mi hermana, mi hermano que estés aquí presente, si tú sabes que no estás amando a tu esposa como Cristo quieres que la ames, te pido detente, arrepiéntete. Esto ayuda a generar una comunicación específica, apela a la emoción. Ahora, cuidados que tienes que tener, no deben de ser exagerados y violentos. Es como que yo empiece a hablar contigo y te estoy explicando algo y empiezo a usar los gestos de manera, porque entonces mi mamá vino y le dijo que no puede ser, no pueden simplemente porque tengo que hacer cosas, no pueden ser en demasía. Uno debe de controlarlos, estar preguntándole a la gente cómo lo hace uno, para saber si es de manera abusiva, porque puede distraer, o inclusive si estás hablando de una emoción cálida, no puedes utilizar gestos violentos, digamos, porque estás hablando, los gestos tienen que ir de acuerdo a los tonos y de acuerdo al mensaje que estás entregando. Si es de amor de lo que estás hablando, los gestos tienen que ser tranquilos, ¿verdad? Pero si estás hablando de ira, si estás hablando de pecado, los gestos ya cambian, ¿verdad? Igualmente no quieres asustar a la gente, ¿verdad? Entonces, muy bien, deben ir de armonía con lo dicho. Deben ir de armonía con lo dicho. Es como que digas, y entonces todo el pueblo pecó contra Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo pecó contra Dios. Entonces puedes perfectamente usar los gestos para que vayan con lo que se está diciendo. Muy importante. Deben ser naturales, no artificiales. Deben de ser, usar todo el cuerpo. Deben de ser variados. Muy importante. En la comunicación no verbal hay gestos básicos que todos debemos de tratar de evitar. Hola mis hermanos. Entonces Pablo le estaba diciendo a las personas que, ¿me explico? No gestos del todo. No, necesitamos realmente aflojarnos y no ser alguien que no somos, pero tampoco, si se nos ha dicho que somos muy poco expresivos, necesitamos de salir de esa área de confort y empezar a estudiar el uso de las personas de los gestos. Entonces veamos, cuando hablamos de puño cerrado, ira, pecado, cuando hablamos de mano extendida hacia arriba, hacia una invitación, yo quiero invitarlos a todos. Yo quiero invitarlos a todos.
Es algo muy importante. Cuando hablamos de manos abiertas, normalmente estamos invitando a la gente. Es un gesto que podemos hacer o podemos perfectamente invitar. Cuando hablamos de alto, rechazo, desprecio, detente, ¿verdad? Y por último, cuando la mano abierta puede ser de uso variado que podemos utilizar. Algo que tienes que tener cuidado es señalar sin pensar. Trata de no señalar a ninguna persona. Y si estás hablando y quieres señalar algo, porque estás queriendo señalar, entonces usa una dirección donde no puedas dirigir a una persona específica. Imagínate usar las manos para señalar. Realmente la persona puede estar conectando lo que estás diciendo con ella personalmente, y tú no querías hacer eso. Porque entonces él la golpeó y me vio un hombre, yo lo estoy señalando, y todo el mundo se puede quedar: ¿a quién está señalando? El prédica del pastor. La golpeaste. No quieres generar una información o pasar una comunicación que no estaba entre tus planes hacer. Evita señalar. En los niveles de gesticulación, tienes niveles que puedes usar superiores, del pecho para arriba, cuando hablas de término mediano entre pecho y cintura, y luego inferior, de la cintura hacia abajo. Cuando hablamos de la grandeza de Dios, pecho y manos. Cuando hablamos de las emociones, te amamos de todo corazón, las emociones. Cuando hablamos de la carrera del discipulado, porque el discipulado es como una carrera que se presta, y si usted viera mis pies pudiese ver la posición de ellos, ¿verdad? Listo para correr. Entonces es importante que la gente pueda ver que hay distintas gesticulaciones que podemos hacer de los 3 puntos, ya sea medio, superior o inferior. ¿Por qué no se usan o no resultan o no sirven las gesticulaciones a veces? A veces porque las estamos cansados. Poco tiempo de preparación, ya no hubo tiempo y simplemente entregamos. A veces es la timidez, falta de interés, la desinformación y la falta de preparación. Las personas a veces piensan en desinformación, de que porque no le es natural, si yo lo hago, entonces simplemente no voy a ser yo. Pero las cosas se aprenden cuando ciertos gestos pueden provocar algo positivo si los utilizamos. Falta de sinceridad. Copian a aquellos que no son naturales. A veces no funciona porque copiamos a otras personas. No estamos siendo naturales con lo que nosotros mismamente utilizamos. Se abusa del uso y más bien estorban. Muy bien, la postura es importante, ¿verdad? Yo creo que si usted está así todo el tiempo, no va a generar mucha emoción en las personas. Entonces tienes que practicar una posición erguida, buena postura, y saber que puedas predicar de una manera recta, con manos no, sino fuera, donde puedas tener la Biblia en tus manos, donde esta no se vuelva un estorbo, donde puedas perfectamente moverte. Es importante evitar las malas posturas y la correcta. Si se sienta, manténgase erecto, no se encorve. Sin rigidez, con los pies en el suelo. Porque una cuestión es estar erecto, con buena postura, pero si lo que vas a hacer es tensarte, tampoco. Entonces es realmente, vamos a estar erigidos, pero no tensos. Es muy importante que hagas eso. Muy bien. No dé la impresión de desgane, de desinterés. No deje impresión de orgullo. Muéstrese natural y cómodo. Al predicar, hágalo con el cuerpo erecto, posición natural y cómoda. El peso del cuerpo equilibrado con los pies. Un pie debe de estar más adelante que el otro normalmente, no tanto así, sino más bien posicionado para que haya una
conversación con las personas. Un pie debe de estar más adelante que el otro. Evite postura de arqueo o exceso de rigidez. La expresión facial es muy importante. Este cuadro me encanta porque se muestra las distintas cosas que podemos leer en las distintas maneras de comunicar. Cada ser humano, lo reconozca o no, tiene miles de microexpresiones. Algunos son más expresivos que otros, pero todas las tenemos. La idea es que tú te conozcas. Algo que pudieses hacer es enseñar al espejo. Una de las prácticas de tu sermón pudieses hacerlo de la enseñanza frente a un espejo para que puedas medir cómo resultas. O habla teniéndote un espejo. Grábate y luego te observas para saber cómo es que te comunicas. Somos capaces de hacer con el rostro más o menos 250,000 expresiones diferentes y nuestras cejas hasta 23 posiciones distintas. Entonces, realmente es importante porque la fisionomía es de sumamente importancia en la comunicación. Muchos que enseñan son débiles en esto y debemos realmente presentarnos para hacerlo de la mejor manera posible. En una encuesta se estableció que el 7% de la comunicación de una persona es con palabras, pero mira, 55% con el cuerpo, 38% con la voz. Se dice más con gestos que lo que podemos decir con palabras cuando nos comunicamos. En las expresiones faciales debiésemos de poder tener claridad en las facciones. Hay algunas personas que están hablando sobre pecado y tienen sonrisa porque no tienen balanceado cuándo aplican una o la otra. Entonces es importante que tú te asegures de que tú sí las tienes diferenciadas, que conectas cuáles son las reacciones con tristeza, con seriedad, con risa. Entonces, errores a evitar. No mostrar ninguna emoción sería un error. No armonizar la fisionomía con el mensaje es otro error. Debemos de armonizar nuestra fisionomía con el mensaje que estamos dando. Predicar sobre el sufrimiento y luce una sonrisa tonta. No podemos estar hablando sobre el sufrimiento y tener una expresión que habla de humor, habla de risa, porque no tiene conexión. Debe de ir en alineamiento con lo que se está diciendo. Sugerencias: no prediques así, con el ceño fruncido. No prediques constantemente haciendo muecas. No siempre estés sonriendo. Sea natural. Esfuércese por armonizar las expresiones con lo que se está hablando. La misma expresión al hablar de amor que la misma expresión cuando hablas de pecado. No puede ser. No puede ser tan... O sea, la persona no puede ser tan lineal. Tiene que tener tristeza, felicidad, tristeza. Y eso es algo que podemos perfectamente practicar. Entonces, en un espejo, cuando las personas son poco expresivas, pueden practicar. Voy a hablar de algo feliz y luego voy a pasar a hablar de algo no feliz y ver cómo expreso esas dos cosas. Describe un acontecimiento de tu vida frente al espejo de manera una feliz y luego una triste, para que te des cuenta si tienes diferencias de expresión o no. Y si no las tienes, debes de practicar tenerlas. Muy bien. Procure variar sus expresiones faciales. Entonces no queda fuera de orden en este caso de que, por ejemplo, ¿cuál es tu expresión de susto? ¿Cómo voy a expresar temor cuando esté enseñando? O ¿cómo voy a expresar enojo? No, porque lo que hago es que pongo a las personas a reír, pero entonces ¿cómo lo expreso? No muy abusivo, no demasiada tensión. ¿Cómo voy a expresar tristeza? Y entonces practicas. ¿Cuál es la manera mía normal de expresar tristeza? Y lo haces en el espejo para ver de manera natural cómo es que tú expresas cuando estás triste. Muy bien. Cuanto a la mirada es muy importante. Los ojos demuestran emociones. Si estás enojado, si estás triste, si estás asustado, preocupado. Se puede transmitir rechazo
condena, afirmación, aprobación o reprobación con solamente la mirada. Sugerencias. Mira a todo el auditorio no como un robot, sino que de una manera distinta. Y ahora te voy a mostrar un ejercicio de cómo hacerlo. No mueva sus ojos ni muy lento ni muy rápido. Que la mirada sea intensa y directa. Procura variar sus expresiones faciales. Malos hábitos. Cerrar los labios de forma peculiar o morderlos. Algunas personas tienen algunos movimientos que son nerviosos y tienes que tratar de controlarlos. Lamer los labios, poner la lengua hacia adelante al hablar. No estoy bromeando, hay algunas personas que están hablando y tienen que hacer algo así como... Y perdón, pero necesito explicarlo. ¿Sabes? Ese tipo de cosas necesitas grabarte para estudiarte. He podido percibir personas donde sacan y tienes que asegurarte de que tú no tienes algunas cosas que pudiesen perfectamente perjudicar tu enseñanza en ese momento. Disculpa lo gráfico, pero te estoy dando ejemplos para que suceden en la vida real. Cerrar los ojos, pestañear en exceso mientras habla. Hay un predicador que tengo en mente famoso que prácticamente predica con los ojos cerrados. Tienes que tener contacto, las personas están allí, las personas quieren ser vistas, tienes que permanecer, aunque la audiencia sea inmensa, puedes perfectamente, las personas perciben para dónde vas tus ojos. Y cuando caen sobre la sección que ellos están, se hace una conexión, es importantísimo. Manos en el bolsillo, tienes que evitar. Ok, entonces mi recomendación cuando tengas una audiencia es que dependiendo del tamaño, secciona la cuadrícula en tu mente. Si es muy grande, entonces va a haber mayores rectángulos de manera cuadrada, cuarta en 4 pedazos, y si fuera demasiado grande, en 6, y entonces vas de cuadrante en cuadrante, atrás y adelante. Llega a un cuadrante y quédate y páusate ahí un poco. Luego te mueves al siguiente y te quedas un poco. Y luego continúa al siguiente. Luego te devuelves hacia los que están más al fondo, ¿verdad? Y te quedas y puedes ver a una persona específica. Aunque esa persona no sepa que eres tú, él está haciendo contacto visual y te manejas de una a la otra. A eso me refiero con el cuadrante. Entonces ves una sección, te quedas ahí. Te mueves hacia la otra, te quedas ahí. Sigues hablando, te colocas, te mueves y estás de manera... La voz, ahora entramos en el aspecto de la voz, es muy importante también. La voz, la paralingüística, es el uso de los tonos. Es importante estar atento y evaluar periódicamente nuestra comunicación oral. La voz es el vehículo persuasivo de las ideas y pensamientos. Unas cualidades de una voz, de una buena voz: natural, no artificial. La cotidiana debe ser expresiva y sincera. Buena articulación de los sonidos, agradable, simpática. Volumen adecuado, claridad y pureza de tono. La velocidad es muy importante, que no vayas demasiado lento, como que entonces cuando ustedes están conmigo, no vayas demasiado rápido. Es muy importante. Muy bien. Malos hábitos a corregir. No debiera cambiar cuando se predica. No debiera de ser distinta la que usas para comunicarte en distintas situaciones, y cuando estas situaciones las estás practicando allí en el púlpito, frente a las personas, si lo manejas así allá, debieras de manejarlo igual en ese lugar, debieras de ser consistente. No respirar bien al hablar es una característica, eso es una que yo tengo que trabajar. Y no relajarse como de pronto en posiciones o en voces. Estás hablando en intensidad y de pronto entonces ya no, y cambiaste el tono completamente. Tienes que tratar de evitar conocer las palabras para que las puedas expresar de una manera buena. A veces a mí tengo problemillas y necesito practicar más las palabras, abrir más la boca para poder pronunciar mejor las palabras. Evite expresiones vulgares.
o vocabulario inadecuado, no es necesario. Evita usar palabras en otro idioma. Usa las palabras que utiliza tu lenguaje. Evita hablar rápido o muy despacio. No grites. ¿Saben? Yo creo que es importante que el sermón completo no puede ser un puro grito. Porque entonces estás usando un tono para todo. ¿Y qué pasa cuando vas a hablar de una tristeza? O cuando vas a hablar de un regaño. No hay manera de expresarlo porque siempre está a gritos. Debe de haber un acuerpamiento con los distintos tonos y momentos de una predicación. Para que es como la vida diaria. Nadie le habla a uno siempre gritando. No es necesario. No es muestra del Espíritu Santo. No es muestra de que estás inspirado. No es muestra de que estás emocionado. No es muestra tampoco de pasión. Más bien no es muestra de control. Debemos de hablar a las personas de la manera en la que ellos están acostumbrados en la vida diaria a escuchar. Entonces, creo que es importante que manejemos una variación en los sonidos durante el sermón. Que sea algo agradable, que sea algo que impacte, no que salga regañado o asustado. Es muy importante. Voy a dejarte esta tarea. Observa 3 personas que conoces bien cuando se están expresando o conservando. Analiza sus expresiones faciales, escríbelas, gestos, posturas, establece las diferencias y similitudes contigo. Trate de correlacionar lo que vio con la personalidad de la persona, para ver si está correlacionado. Por otro lado, escuchen 2 predicadores frente a sus audiencias en vivo. Entonces, analiza, ya sea los domingos, analiza al predicador, a tu pastor, o ve algún video y obsérvalos. Examine la voz de cada uno, examina cómo usa, si la usa completamente, si la analiza sus debilidades, sus fortalezas, su estilo, su articulación, su volumen, su tono, su calidad de voz. Otro tercer ejercicio, lo que te recomendaba ahora, ve al espejo y comunícate o grábate y luego te estudias para analizar cómo manejas las gesticulaciones. Por último, llegamos a la etapa importantísima, practicar la predicación. No solamente lo escribimos, hacemos un bosquejo, lo practicamos, le pedimos a otras personas nos escuchen para practicarlo, lo grabamos y lo volvemos a escuchar. Muy importante en esto de predicar, el arte de predicar. Muy bien. Siempre sobre esto de predicar, aquí no me voy a meter mucho, voy a avanzar en esto más rápido porque el arte de contar una historia es importante cuando usamos una ilustración que es una narración de algo. Es importante también cuando estamos enseñando sobre un texto que es narrativo. Entonces quisiera enseñarte esto un poco más cuando estemos en ese aspecto de la narración, porque cuando vengamos a la parte de enseñando sobre la narrativa del Antiguo Testamento, quiero recomendarles enseñar de manera narrativa. Pues allí vamos a ver más esto más a fondo, pero de manera general, ahora estamos hablando cuando estamos que dar una narración de una historia para una ilustración, por ejemplo. Entonces, al introducir un sermón, al ilustrar un punto, al leer un texto narrativo a la audiencia, cuando estamos leyendo el texto ahí, estamos narrando la historia, que podamos aprender a decirlo con tonos, con preguntas, las puntuaciones, poder marcarlas. A leer una historia a otros de un libro. Entonces, número 1, siempre déjales saber cronológicamente dónde estás en la historia. Cuando estás escribiendo una historia, la escribes en el sermón escrito, asegúrate de tener no como 50 partes, solo 3: inicio, medio y final. ¿Te acuerdas? La narración, la ilustración de una historia no va a ser la invitada principal, tienen que ser pequeñas. Entonces lo que buscas va a ser primero, entonces, por último. Es importante que ellos sepan en tu pequeña historia dónde andas. Prepara la carnada antes de empezar, déjales saber que va a empezar. Entonces véelos fijamente, mis hermanos. Un día, una niña regresaba de su cuarto hacia su sala
encontrando a su padre sentado en el sofá. De pronto, sentada, teniendo a su padre detrás en la confianza de que está bajo su cuidado, de pronto la niña, por último la niña, y les dejas saber por dónde vas en la historia. Muy bien. En caso de una introducción, inmediatamente comience narrándola a memoria, como una historia. No leas una historia, memorízala, escoge las palabras y lo cuentas a tu manera, aunque no vaya completamente fiel. Es mejor narrarla que leerla. Que sea breve, mantén su atención hasta el final. Esto lo vamos a ver más detenidamente con ejemplos cuando estemos en narrativa. La primera línea que se dice es muy importante. Contar una historia es como salir a pescar. Usted lanzaría una cuerda sin carnada. El pez buscaría algo más interesante, no iría donde tu anzuelo. El oyente es parecido. Entonces, paso 5. En el caso de este, tienes que ir ganándole la atención a la persona cuando vas contando la historia. Y por eso la visual con todas las personas para que se conecten con tu narración. En el caso de leer un texto narrativo, que el punto sea atractivo y apetitoso. Entonces, cuando vas a leer el texto, es importante, al inicio del sermón, ¿se acuerdas? Cuando vas a leer una narración, porque ese es el texto que escogiste, es importante que escojas los puntos críticos de la narración, para que eleves tonos cuando estás en el punto crítico. Cuando está hablando con Jesús, cambia un poco la tonalidad de cuando está hablando el narrador. Es importante que estudies el texto para ver cómo lo vas a leer. Es parte del arte también de contar una historia. Muy bien. Visualiza la historia al contárselas. Imagínala ahí donde la estás. El trueno, cuando contaba la ilustración en el video anterior, el trueno, y entonces el trueno, y la niña, y abre sus ojos. Como si tú fueras la niña explicando esa ilustración, sabiendo que el padre está atrás y de pronto la calma, porque la presencia del padre lo cambia todo. Que puedas imaginarte estando allí, es sumamente importante. Si estás hablando de una historia para ilustrar con varios personajes, teniendo a la gente enfrente, puedes imaginar que tienes a las personas ahí actuando y describe la historia como si los estuvieses viendo. La gente está aquí y allí estás. Entonces el hombre se acerca y va donde su esposa y le dice te amo. Entonces la esposa le dice al esposo que gracias por decirle tales cosas. Pero pronto los niños se acercan y entonces visualizas para ellos lo que está sucediendo a la hora de contar tu ilustración, tu narración, perdón. Muy bien. Coloca las imágenes en su mente, en tu mente, y al mismo tiempo las estarías colocando en la mente de otros, como si sucediese en un lugar específico donde usted está. Si el oyente lo observa, imagíneselo, hará lo mismo. Coloca los personajes alrededor suyo y en orden. Puedes colocarte en medio de la escena, y entonces David toma su onda, recoge la piedra, vuelve a ver para abajo, y entonces de pronto se oye el rugido y el clamor del gigante, y vuelves a ver al gigante, y solamente se carcajeaba al ver que con una piedra pensaba vencerlo, pero el joven dijo, el Señor está conmigo, y hundió la piedra y de pronto tiró, y de pronto el gigante se tambaleó, y la gente está visualizando lo que está sucediendo. Es parte del arte de contar una historia. Reconoce y mide la atención de la audiencia. Date cuenta si están entendiendo, si están contigo. Dales tiempo de imaginarse las escenas como tú te las estás imaginando también. Saca historias de la vida real. Puedes tomar algo que te sucedió a ti y volverle una historia en tercera persona, y la gente va a pensar que lo estás diciendo de memoria y tú la inventaste porque te sucedió a ti. Hay una manera de percibir la gente cuando tiene nombres y apellidos. Puede ser positivo, puede ser negativo, tienes que analizarlo. Pero cuando estás sin nombres y suena ficticio, la gente lo toma mucho más a veces. Entonces considéralo para hacerlo. Saque historias de la Biblia, estudie una historia bíblica antes de narrarla. Léala, escríbala los detalles, estudie el argumento, el conflicto, las escenas y los personajes. Cuando estés contando la narración esa narración de la historia, muévete, no te quedes en un solo punto. Decide cuáles son los movimientos que piensas comunicar.
Espero que esta ha sido una experiencia. Aquí en el documento que tienen otras partes. Te agradezco por tu paciencia y por tu compañía. Que el Señor te bendiga. Gracias.